listos para una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a muchos nos toca de cerca, el miedo. El miedo. Y para esta inmersión, ¿Te da para hablar largo y tendido? sí, y para esta inmersión vamos a analizar un podcast de motivación que nos propone convertir el miedo en un motor para alcanzar nuestros sueños. Interesante. Convertir el miedo en combustible, ¿no? Exacto. Porque en lugar de verlo como un freno, podemos aprender a usarlo a nuestro favor. ¿Te ha pasado alguna vez que justo cuando estás a punto de dar un gran paso sientes esa duda? Claro. Esa duda, esa vacilación. Ese corazón acelerado. Es la señal de que el miedo está ahí, presente. Exacto. Y el podcast que vamos a analizar hoy hace mucho énfasis en que el miedo es una experiencia universal. No importa quién seas o de dónde vengas, todos lo sentimos en algún momento. Es verdad. Todos, absolutamente todos, hemos sentido miedo en algún punto de nuestras vidas. De hecho, lo compara con un sistema de alarma interno Ugh. que nos avisa de posibles peligros. Interesante. Es como un mecanismo de defensa. Sí, pero a veces esa alarma es un poco exagerada, ¿no crees? Totalmente. A veces se dispara por cualquier cosa y nos paraliza sin necesidad. Y ahí es donde se pone interesante, porque el podcast identifica dos tipos principales de miedo. El miedo al fracaso, ese que nos susurra y si me equivoco. Y el miedo al éxito, que nos cuestiona con un ¿estás seguro de lo que viene después si lo logras? ¿Qué has sentido identificado con alguno de estos? Ay, sí. Ambos miedos, aunque parezcan opuestos, pueden ser igual de paralizantes. Empecemos por el miedo al fracaso, que suele ser el más común, ¿no? Es el que nos frena a la hora de intentar cosas nuevas, de salir de nuestra zona de confort. Es como si una vocecita interior nos dijera que no somos capaces, que no estamos listos, o que mejor ni lo intentemos. Y muchas veces ese miedo nos lleva a evitar los retos, a postergar nuestros sueños. Y a conformarnos con menos de lo que realmente merecemos. Exacto. Pero el podcast nos propone un cambio de perspectiva. En lugar de ver el fracaso como un enemigo, debemos entenderlo como parte del proceso de aprendizaje. Me gusta esa idea. Y si, en vez de preguntarnos, ¿y si me equivoco?, nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Cambiar el enfoque, ¿no? Exacto. Se trata de transformar la narrativa, de pasar de una mentalidad de miedo a una mentalidad de aprendizaje. Y ahí es donde entra la acción, ¿verdad? La acción como antídoto al miedo. El podcast insiste mucho en que la mejor forma de superar el miedo al fracaso es precisamente actuar, dar pequeños pasos, por pequeños que sean, que nos acerquen a nuestros objetivos. Es como si tuviéramos una sombra gigante frente a nosotros. En lugar de quedarnos paralizados por el miedo, si nos acercamos poco a poco. Descubrimos que no era tan grande ni tan amenazante. Exactamente. Y con cada paso que damos, nuestra confianza crece y nos sentimos más fuertes para seguir adelante. ¿Es un ciclo positivo? Actuamos a pesar del miedo, ganamos confianza y eso nos impulsa a seguir actuando. Rompemos el círculo vicioso del miedo. Me encanta romper el círculo. Pero ahora, hablemos del otro lado de la moneda. El miedo al éxito. Este me parece más complejo. Sí, es un miedo más sutil, más disfrazado. A veces se esconde detrás de la inseguridad o de las dudas. Esa es vocecita que nos dice, ¿estás realmente preparado para lo que viene después si logras tus sueños? Es un miedo que se alimenta de nuestras propias inseguridades, ¿no? Del temor a no estar a la altura de las circunstancias, de no ser merecedores del éxito. O de no poder manejar la presión, las expectativas que vienen con él. Claro, porque alcanzar el éxito no significa que ya está todo hecho, sino que a menudo es el comienzo de una nueva etapa, con nuevos retos y responsabilidades. Y ahí es donde a veces nos entra el pánico. El podcast lo relaciona con el síndrome del impostor, ¿verdad? Esa sensación de que no somos tan capaces como los demás creen, que en cualquier momento nos descubrirán y que todo se vendrá abajo. Sí, es como si tuviéramos miedo a brillar, a destacar. A ser reconocidos por nuestros logros. Exacto. Pero el podcast nos recuerda que merecemos el éxito, que somos capaces de manejar los retos que vengan con él y que sobre todo tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir nuestra vida, incluso después de alcanzar nuestros sueños. Y para eso es fundamental reconocer ese miedo al éxito, comprender de dónde viene y buscar estrategias para gestionarlo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, retomando lo del miedo al éxito, el podcast nos da algunas estrategias para manejarlo. Una de ellas es cuestionar esos pensamientos que nos generan inseguridad. A veces nos creamos historias en la cabeza que no son ciertas. Es verdad. Como por ejemplo, si tengo éxito, la gente va a esperar más de mí y no voy a poder cumplir con esas expectativas. Exacto. Pero realmente sabemos qué esperan los demás. No estaremos exagerando un poco. Puede ser que esas expectativas sean solo producto de nuestra imaginación. Ajá. Nos limitamos por miedos que a veces no tienen fundamento real. El podcast también habla de enfocarnos en lo que podemos controlar.
Si bien no podemos controlar las reacciones de los demás, Cierto. Sí podemos controlar nuestra propia respuesta ante el éxito. Me gusta eso. En lugar de preocuparnos por lo que pueda pasar, mejor prepararnos para el éxito. desarrollar las habilidades que necesitemos, construir una base sólida para afrontar los nuevos retos. Exactamente. Prepararnos para el éxito en lugar de temerle. Y hablando de preparación, el podcast también menciona la importancia de rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren. Totalmente. No tenemos que enfrentar el miedo al éxito solos. Buscar el apoyo de mentores, amigos, familiares, Un buen equipo. como tener una barra que nos anima desde la tribuna, ¿no? Me encanta la imagen. Un equipo que celebra nuestros logros y nos ayuda a levantarnos cuando tropezamos. Y no solo se trata de recibir apoyo, sino también de darlo. Claro, Ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. aporta muchísimo. Fortalece nuestra confianza y nos recuerda que no somos los únicos que enfrentamos estos miedos. Exacto. Compartir experiencias nos hace más fuertes. Además del apoyo externo, el podcast habla de desarrollar nuestra fortaleza interior. Ahí está la clave. Cultivar nuestra autoestima, nuestra resiliencia. Nuestra capacidad para afrontar la incertidumbre. Y para eso, propone herramientas como la práctica de la gratitud. La gratitud es fundamental. Enfocarnos en las cosas buenas que tenemos en nuestra vida Por pequeñas que sean. nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva Valorar lo que hemos logrado. y sentirnos más optimistas frente al futuro, Es como entrenar nuestra mente para ver el vaso medio lleno. en lugar de medio vacío. Esa es la actitud. Y eso nos da una mayor sensación de control y de confianza para afrontar cualquier desafío. Sin duda, la gratitud nos empodera. El podcast también destaca la importancia de practicar el autocuidado. Fundamental. Cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, descansar lo suficiente. Dedicar tiempo a nuestras aficiones. Cultivar relaciones sanas. Todo eso nutre nuestra fortaleza interior. Y cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, El miedo al éxito pierde fuerza. porque ya no nos sentimos tan amenazados por la posibilidad de cambiar o de perder algo en el camino. Es como si tuviéramos una base sólida sobre la cual construir nuestro éxito, sin miedo a que se derrumbe. El podcast también habla de definir nuestros propios valores y prioridades. Claro, porque el éxito no es un concepto universal, es algo personal y único para cada uno. Lo que para una persona puede ser un gran logro, para otra puede ser algo sin importancia. Exactamente. Por eso es tan importante definir qué es lo que realmente nos importa ¿Qué nos hace felices? ¿Qué nos hace sentir realizados? y alinear nuestras acciones con esos valores. De esa manera, el éxito se convierte en una consecuencia natural de vivir una vida auténtica y congruente con quienes somos. Me encanta esa idea, el éxito como una consecuencia de vivir en sintonía con nosotros mismos. Y al tener claro lo que queremos y por qué lo queremos, el miedo al éxito se transforma en una fuerza que nos impulsa a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Ya no se trata de alcanzar un éxito externo, sino de vivir una vida plena y significativa. De acuerdo a nuestros propios términos. Exactamente. Y esa es una motivación mucho más poderosa que cualquier miedo. El podcast también propone una herramienta muy interesante para manejar el miedo al éxito: la visualización. Ah, la visualización. Una técnica muy poderosa. ¿En qué consiste? Consiste en crear una imagen mental bien vívida y detallada de lo que queremos lograr. Como si ya lo estuviéramos viviendo en ese momento. Exacto. Es como una película que proyectamos en nuestra mente, donde somos los protagonistas de nuestro propio éxito. Y al visualizar nuestro éxito, No solo estamos entrenando nuestra mente para enfocarse en lo positivo. también estamos generando emociones positivas que nos motivan a seguir adelante. Claro. Es como un ensayo mental para el éxito. El podcast sugiere dedicar unos minutos al día a visualizar nuestro éxito. Imaginar cómo nos sentiremos cuando alcancemos nuestras metas. ¿Cómo celebraremos? ¿Cómo disfrutaremos de los frutos de nuestro esfuerzo? Al repetir este ejercicio con constancia, Nuestra mente empieza a trabajar en encontrar las maneras de hacer que esa visión se convierta en realidad. es como si programáramos nuestro GPS interno para guiarnos hacia el destino que deseamos. Me gusta la analogía, visualizar el camino hacia el éxito. La visualización nos ayuda a mantener el enfoque, a fortalecer la confianza en nosotros mismos. Y a superar los momentos de duda o desánimo. También nos permite anticipar los posibles desafíos que encontraremos en el camino
y prepararnos para enfrentarlos con mayor seguridad. Exacto. Es como si hiciéramos un simulacro mental de las diferentes situaciones que podríamos enfrentar. Lo que nos da una mayor sensación de control y nos permite tomar mejores decisiones. La visualización es una herramienta muy valiosa para convertir el miedo al éxito en una fuerza que nos impulse a alcanzar nuestros sueños. Y es una herramienta que podemos usar en cualquier área de nuestra vida. En el trabajo, en las relaciones, en la salud, en el desarrollo personal. El podcast nos invita a explorar el poder de la visualización y a integrarla en nuestra rutina diaria para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio éxito. Ser arquitectos de nuestro destino. Me encanta. Y hablando de convertirnos en arquitectos, el podcast nos recuerda que el éxito no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. ¿Cómo construir una casa? Necesitamos un plano, unos cimientos sólidos, materiales de calidad. Y la disposición a trabajar duro para hacer realidad nuestro proyecto. Exactamente. El éxito se construye paso a paso, Ladrillo a ladrillo. con acciones concretas que nos acerquen a nuestras metas. El podcast nos anima a dividir nuestros grandes sueños en pequeños objetivos que podamos ir alcanzando. Paso a paso. En lugar de abrumarnos con la magnitud de nuestro objetivo final, mejor enfocarnos en las pequeñas acciones que podemos realizar cada día para avanzar. Pequeñas acciones, grandes resultados. Es como subir una montaña. Si nos enfocamos solo en la cima, puede parecer inalcanzable. Pero si nos concentramos en dar un paso a la vez, Llegaremos a la cima sin darnos cuenta. sin duda. El éxito no se trata de grandes saltos, sino de pequeños pasos constantes. El podcast también destaca la importancia de celebrar nuestros logros, por pequeños que sean. Celebrar cada paso que damos en la dirección correcta. Porque cada pequeño logro es una victoria que merece ser reconocida. Por supuesto. Celebrar nos ayuda a mantener la motivación, a reforzar nuestra confianza. Y a recordar que vamos por buen camino. Además, nos permite disfrutar del proceso, sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Compartir nuestra alegría con las personas que nos quieren. Celebrar es fundamental para mantener la energía y el entusiasmo. El podcast nos invita a crear nuestros propios rituales de celebración. ¡Qué buena idea! Darnos un pequeño gusto, compartir nuestro éxito con alguien especial. O simplemente tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que hemos logrado. Al celebrar, no solo reforzamos nuestra autoestima, sino que también creamos una energía positiva que nos impulsa a seguir adelante. Es como recargar las pilas. El podcast nos recuerda que el éxito no es un destino, sino un viaje que debemos disfrutar en cada paso del camino. Disfrutar el viaje, qué importante. Y para disfrutar al máximo de ese viaje, necesitamos una mentalidad positiva, una actitud resiliente y la capacidad de celebrar nuestros logros. Esas son las claves. El podcast nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el éxito Dejar de verlo como algo inalcanzable, reservado para unos pocos. y empezar a verlo como una posibilidad real para todos. Para todos aquellos que estén dispuestos a trabajar duro, a aprender de sus errores y a celebrar cada paso que dan en la dirección correcta. Y al hacerlo, no solo estaremos más cerca de alcanzar nuestros sueños, Sino que estaremos construyendo una vida más plena más satisfactoria. y más significativa. El podcast nos anima a abrazar el viaje del éxito con pasión, con entusiasmo y con la certeza de que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Esa es la actitud. Confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad para alcanzar nuestros sueños. Decíamos que el éxito puede venir con una dosis de responsabilidad, ¿verdad? Sí, a veces tememos que al alcanzar nuestras metas, nuestra vida cambie drásticamente. Y no siempre para bien. El podcast no ignora esas preocupaciones. Nos invita a pensar, ¿qué tipo de éxito realmente buscamos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Es importante tener claro nuestros valores, nuestras prioridades. Que el éxito no nos aleje de lo que realmente nos importa. Exacto. El podcast nos hace una pregunta clave. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por este sueño? ¿Vale la pena el precio? A veces en la búsqueda del éxito nos olvidamos de lo que realmente nos hace felices. El tiempo con nuestros seres queridos, cuidar nuestra salud, nuestras pasiones. Buscar un equilibrio, que el éxito no se vuelva una carga, sino una fuente de bienestar. Me gusta eso. No solo llegar a la cima de la montaña, sino disfrutar del paisaje durante el ascenso. Rodearnos de personas que nos apoyen, que compartan nuestros valores, que nos ayuden a mantener los pies en la tierra. No recorrer este camino solos. Compartir nuestras dudas, miedos y alegrías con personas de confianza. A veces simplemente hablar con alguien que nos escuche sin juzgar, Puede ser suficiente para aliviar la presión. para encontrar la claridad que necesitamos. El podcast también nos recuerda ser compasivos con nosotros mismos. Aceptar que no somos perfectos y que vamos a cometer errores. El éxito no se trata de ser infalibles,
sino de aprender de nuestros errores, levantarnos y seguir adelante. O en mayor sabiduría, con más experiencia. Al final, el éxito no se mide solo por los logros externos, sino por la persona en la que nos convertimos. El verdadero éxito, el que nos hace crecer como seres humanos. Desarrollar nuestro potencial, conectar con nuestros valores. Dejar una huella positiva en el mundo. Tener una mentalidad de aprendizaje, de curiosidad, de superación. El podcast nos impulsa a ver cada desafío como una oportunidad para aprender, para expandir nuestros horizontes. Para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y al hacerlo, el miedo al éxito se convierte en una fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Explorar nuevos caminos, crear una vida que sea realmente nuestra. Porque en el fondo el miedo al éxito, Es un miedo a nuestra propia capacidad, a nuestro potencial. a lograr cosas extraordinarias. Y al aceptar ese miedo, comprenderlo, transformarlo en algo positivo. Abrimos un mundo de posibilidades. El podcast nos invita a abrazar el viaje del éxito con valentía, con determinación, con la certeza de que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y así llegamos al final de esta inmersión en el mundo del miedo. Un viaje fascinante para comprender mejor esta emoción tan humana. Espero que les haya sido útil e inspirador. Hemos explorado las diferentes caras del miedo, las estrategias para transformarlo en un aliado. Las claves para construir una vida plena y significativa, incluso con la incertidumbre presente. Recordemos, el miedo es natural. La clave es no dejar que nos domine, aprender a gestionarlo, usarlo como una brújula que nos guíe. No están solos en este camino. Busquen apoyo en personas que les inspiren, que les animen a crecer. Que celebren con ustedes cada paso en la dirección correcta. Confíen en su capacidad para superar los obstáculos, para aprender de sus errores. Para crear una vida que sea realmente suya. Atrévanse a soñar en grande. El mundo necesita personas valientes que transformen sus miedos en fuerzas que impulsen un cambio positivo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.